Sí, hay un montón. Bueno, supongo que estabais esperando que estuviera también aquí David y David pues no está porque acaba de ser papá. Así que, bueno, Justo ahora casi, ¿no? sí, sí, hoy. Así que desde aquí te mandamos un beso, David, y David Barba, que te quiero. felicidades. Felicidades, papi. Entonces llevaré la charla yo como coordinadora de la formación, sí, y fan tuya, Valerie. Es recíproco porque nos conocemos y vamos, yo estoy encantada con vosotros siempre. Bueno, nosotros contigo, por supuesto. Ahora te presento, Valerie, pero antes sí que quería presentar un poco la formación y explicar el porqué de esta charla. Esta charla es la primera de unas cuantas, creo que ya es la tercera vez que lo hacemos, porque en realidad ahora empezaremos la tercera promoción de la FSI, que es la formación de sexualidad integrativa. Es la formación que hacemos desde el Cercle Sexualitat y es una formación que yo siempre digo lo mismo, soy muy pesada, pero es la formación que a mí me hubiera gustado recibir porque es una formación interdisciplinar, hay muchas miradas de la sexualidad en donde contemplamos todas las sexualidades, o no todas, claro, es que es imposible, es inabarcable, pero intentamos como contemplar al máximo las sexualidades, los géneros y las prácticas sexuales, como el BDSM, como el Shibari, desde un punto de vista terapéutico. Así que, bueno, es una formación que hemos cocinado con mucho, 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 mucho amor y tenemos la inmensa suerte de tener a Valerita So entre las personas que forman el equipo de docentes. Y bueno, ¿qué decir de Valerita So? Que no se ha dicho ya, que supongo que la gente que está aquí ya todo el mundo te conoce, pero bueno, Valerie para mí es una mujer referente y una mujer valiente y pionera, eso sobre todo, sí. Aparte de eso, escritora, sexóloga, terapeuta, también ahora está de embajadora de la marca Lelo, de la famosa marca de productos de Tú juguetería. no sabes qué suerte tengo. No, Puedo montar una boutique erótica en mi casa sin ningún tipo de problema. Almudena, cariño, está Almudena, que también es una sexóloga maravillosa. Perdona, perdón. genial, genial. Y bueno, casi llegaste a ser diplomática, sí. No, casi no. Estudié Estudiaste. diplomacia, pero no me presenté jamás a las oposiciones. Me inscribí, compré todos esos libros. Cuando vi los libros de finanzas públicas, me eché para atrás y me largué y di la vuelta al mundo. Y diste la vuelta al mundo y también, ¿no? Te reinventaste profesionalmente. Completamente, fíjate, aunque siempre he pensado que el mundo de la diplomacia y la sexualidad tienen mucho en común, pero lo voy a dejar caer aquí. No vaya a ser que alguien se, se ofenda, ¿no? Yo siempre intento usar el humor cada vez que puedo, pero la verdad es que me hubiese encantado poder ejercer de cónsul, iba para cónsul, pero me aburrí muchísimo durante las prácticas y luego pues la vida, cuando piensas que tú dominas la vida, Nuria, te das cuenta de que es todo al revés. Míranos ahora, es decir, que la vida nos maneja a su antojo. ¿Quién hubiese pensado hace un año y pico que íbamos a estar viviendo esta pandemia terrible, ¿no? Es decir, que por mucho que tengamos la sensación de tener el control, jamás lo tenemos. Y yo, pues, es lo que pasó con mis profesiones, porque he hecho muchas cosas en mi vida. Sí, te has ido reinventando mucho, ¿no? Bueno,
Antes de empezar, se me ha olvidado hacer un poco del encuadre de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a charlar un ratito tú y yo. Bueno, más que nada yo te voy a hacer preguntas y lo digo para las personas que estáis aquí de asistentes, que sepáis que después podréis hacerle preguntas y a Valerie le gusta que la descoloquen. De hecho, gracias a que la descolocaron en un momento dado, ¿no? Hizo este maravilloso libro que me encanta, sí, que es Sexo, es el último de Valerie, que es Sexo 4.0, un nuevo desorden amoroso. Entonces, bueno, invitadas a todas las personas a que hagáis preguntas, pero lo que sí que os pedimos es que las hagáis por escrito, que así de esta forma. Y Marta Barahona, cerrando los audios, si no vamos a tener que cerrarlos nosotras. Ay, Marta, besitos, cariño. No te había visto. Tiene que apagar el micro. Voy. Voy, Marta, besito. Y si no, pues que sepáis que si no también os lo iremos apagando nosotras. Porque Así de claro, así a lo bestia, toque de queda además. en plan, aquí vamos a saco. Vamos. Hombre, claro, está bien. Valerie, antimanual del sexo, ¿sí? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decides en un momento dado hacer un antimanual del sexo? Pues tiene su historia antimanual, efectivamente. Es del 2008, se publicó con Temas de Hoy, que es una editorial que forma parte del grupo Planeta. Yo nunca he sido una mujer fiel, es decir, que empecé con Random House, Mondadori, Penguin ahora, y cuando me hicieron una buena oferta Planeta, pues dije, allá voy, y además el proyecto me gustaba muchísimo. Es decir, bueno, fiel a mí misma, sí, siempre, pero fiel en muchos sentidos, sobre todo, pues, de verme a una editorial no lo he sido nunca. Es decir, y entonces aparece este proyecto con la que es ahora la directora de Planeta, que en su momento era mi editora en Temas de Hoy. Y me dice, mira, Valerie, porque hablaba muy a menudo con ella porque era la editora de Antonio Salas. No sé si os acordáis de Antonio Salas, Diario de un Skin, El año que trafiqué con mujeres. Este gran amigo mío que se infiltra como periodista para luego pues destapar una serie de cosas, ¿no? Una profesión muy complicada. Y conocí a través de Antonio Salas a mi editora en Temas de Hoy. Tú me cortas, Nuria, porque hablo por los codos, ¿no? Y entonces yo había acabado mi posgrado en sexología en el INSISEX, en Alcalá de Henares, cuando todavía tenías que ir presencialmente a hacer una formación, no existía online. Entonces trabajaba, iba los fines de semana a hacer el INSISEX, volvía a mi casa, trabajaba, la tele, la radio, en fin, una locura. Pero cuando acabé en el INSISEX en el 2006, yo me acuerdo que mi director de carrera, Figenio Ameztua, me dijo, mira, Valerie, yo le dije, mira, acabo de hacer una formación con vosotros, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexo? Que fue la gran pregunta desde el primer día que entramos en el aula hasta el último. Yo no tenía ninguna respuesta. Es decir, entré totalmente segura de mí, de saber de qué hablamos cuando hablamos de sexo, y salí con un cacao mental. Bueno, yo dije, pero ¿cómo puede ser? Si acabo de hacer una formación muy complicada, es que ¿cómo puede ser? ¿No? Y entonces hablé con mi director de carrera, que es muy famoso porque es pionero en la sexología en España al menos, porque en los años 70 ya estaba. Y me dijo, tú deja el sexo, la sexología de lado. Déjalo. Haz otras cosas. O al menos no escribas. No. Y ya verás dentro de 2 años como todo lo que hemos visto
en el INSISEX te va a generar más preguntas y vas a encontrar por ti misma todas las respuestas, o al menos vas a volver a pensar en el sexo. Que la gente piensa que el sexo no se piensa, se practica. Y es un grave error, porque no es así. Eh, de todas formas, yo a mis espaldas tenía mucha práctica, vamos a decir las cosas como son, porque ya había publicado Diario de una ninfómana y realmente, bueno, la gente pensaba, pero si tú puedes hablar de sexo, ¿qué yo puedo hablar de sexo? Una cosa es luchar contra los estigmas y otra cosa es hablar de sexo y empezar a coger conceptos y explicarlos. Eso era muy complicado. Entonces, acabo mi formación en el 2006, en el 2008 me proponen en Planeta hacer un libro y salió probablemente el libro del que más orgullosa estoy, que es Wow. Antimanual de Sexo. Que Antimanual de Sexo es un poco una patada en los huevos, con perdón, a todos estos manuales para ser los mejores amantes, que ya me tenían hasta aquí. Que si, cómo ser una mujer multiorgásmica, cómo ser el hombre, el mejor amante del mundo, cómo ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el título viene de como una patada en los huevos, hablemos claro, pues tú sabes que no me corto y Exacto, hablo claro. porque si alguna cosa haces es hablar muy claro, ¿no? Y durante el Sí, libro eres muy, muy, muy clara. Una de las cosas que al menos yo como lectora y admiradora tuya agradezco es también que te mojas. Sí, porque también a veces es muy fácil caer en el teorizar y tú pues desde el primer momento ya con Diario de una ninfómana a ella te muestras, ¿no? Y creo que en ese mostrar también haces como que llegue, ¿no? Es mucho más fácil que llegue el mensaje, ¿no? Con todas las historias que explicas. Para las personas que no habéis visto, no habéis leído este libro, que a mí me parece una joya, 12 años más tarde me parece de absoluta actualidad, ya os lo digo ahora. Eh, sí, hace 12 años ya. años. Dios mío. No sé, quizás iba a explicar algo, pero me viene la pregunta de ahora, 12 años más tarde, em, qué capítulo pondrías? ¿Qué añadirías? ¿Qué cambiarías? Mira, lo estaba releyendo, obviamente, lo releo muy a menudo porque sigo escribiendo y es un libro. Lo bueno de Antimanual de Sexo es que no hace falta que empieces por el capítulo 1 y acabes por el último, sino que lo puedes leer eh, porque los capítulos están muy bien separados. Además, utilizo mi experiencia personal siempre, es decir, sí que analizo conceptos, pero siempre desde mi propia experiencia, porque creo que lo hace como más abordable, más asequible a la gente. Y además la gente necesita, de alguna manera, pues, ejemplos. Entonces, pues, qué mejor ejemplo que yo que ya había contado mi vida sexual que hacerlo así. No me impusieron absolutamente nada desde la editorial en este sentido. Es decir, que lo hice como quise hacerlo. Teorizar, conceptualizar, pero sobre todo explicar experiencias propias desde cierta ironía para que pues llegara a todos los públicos. Pero curiosamente, el Antimanual de Sexo es un libro que se está recomendando muchísimo en posgrados de sexología, cosa que me llena de orgullo, la verdad. Y se está estudiando, bueno, me escriben desde Latinoamérica para decir que lo tienen como libro de referencia en sexología. Obviamente no soy Foucault, me gustaría, pero no, tampoco, pobrecito. Pero quiero decir que, bueno, la verdad es que quería hacer un mix entre el ensayo y la autobiografía. Vale. Digo, Foucault, con quien dices que has compartido todos los placeres menos el de la carne, ¿no? Me encantó ese momento del libro. Y mi director de carrera, con quien que nunca ha sido mi amante, pero hemos practicado mucho sexo juntos. Sí. Exacto.
En este libro dices que, ¿cómo lo dices? No existe el sexo. No Solo existe el sexo, la frase es, no existe el sexo, solo lo que haces con él. lo que haces con él. ¿Qué Eh, significa, Valerie? bueno, primero la frase no es mía. He copiado a la persona más maravillosa que conozco, que es mi pareja. Esto tiene una historia, ¿verdad? Sí, claro, tiene una historia que, bueno, sencillamente estábamos follando. Vamos a hablar de la palabra follar, creo que es importante para los alumnos que también, porque la noción del follar se utiliza muchísimo en sexología, porque es lo que todo el mundo entiende por sexo, cuando realmente la noción del follar no es el sexo. Sexo es otra cosa. Entonces, digamos que estaba poniendo en práctica mi sexualidad. Y le pregunté a mi pareja hace muchísimos años, era antes del libro, digo, eso que estamos haciendo es sexo, ¿verdad? Me dijo, no existe el sexo, solo lo que haces con él. Ya por ahí me descolocó. Es decir, si a mí me quieres entrar, entrame así. Hazme pensar, porque claro, entonces empecé a pensar, digo, ¿qué estaba diciendo? Nos estábamos conociendo, pero ¿qué está diciendo? Estaba todavía haciendo mi máster en sexología. Imagínate, yo. Y, y bueno, la verdad es que primero habría que desgranar mucho los conceptos, pero el sexo no es la noción del follar. El sexo es un concepto. Cuando dices, bueno, practicas mucho sexo, la pregunta es errónea, pero entendemos todos, porque así nos lo han vendido, que cuando hablamos de sexo, pues hablamos de la noción del follar. Pero el sexo es un concepto muy complejo, que es en boca de Ifigenia Amezcua, el concepto que tenemos de nosotros mismos como seres sexuales. ¿Qué significa el concepto que tenemos de nosotros mismos como seres sexuales? Bueno, pues que es nuestra condición. Somos seres con un sistema endocrino, unos genitales y una escala de valores. Que obviamente esta escala de valores, afortunadamente, es dinámica, es decir, que va cambiando a lo largo de los años. La gente que dice, no, porque yo pienso y no voy a pensar otra cosa. Entonces, muy mal vamos. Ojalá dentro de 10 años piense diferente, porque eso significa que voy a evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, el sexo es esto, es un concepto. Otra cosa es cuando nos referimos a la sexualidad. Sexualidad es la puesta en práctica de tu condición de ser sexuado. Ahora, cuando te dicen, bueno, yo no practico sexo, o lo que estamos haciendo es sexo, no, el sexo es lo que haces con él. Es decir, yo soy un ser sexuado, yo no voy a poder cambiar jamás. Cuando decimos, no voy a mantener relaciones sexuales, no estamos diciendo, no voy a tener nunca más sexo. Estamos diciendo, no voy a poner en práctica eh, mi sexualidad. Es decir, que sexo es a persona lo que sexualidad es a personalidad, ¿no? Qué bueno esto. Siempre cojo este ejemplo porque la gente, pero ojo que estoy jugando mucho con las palabras, pero eso no significa que la gente de a pie, que no tenga ninguna idea de sexología, no pueda decir practicar sexo. Lo que pasa es que si hablamos desde un punto de vista de la sexología, la epísteme, pues hablemos con propiedad. Y entonces, bueno, por eso digo, sexo es a la persona lo que la sexualidad es a la personalidad. Un poco ligado con esto me viene la pregunta de si la sexualidad nos sirve para saber quién somos. Ah, por supuesto. De hecho, empiezo así el antimanual de sexo. Es decir, yo practico sexo, en este caso follo,
nadie nos oye. Por sentir placer, por reproducirme, por comunicar. Y yo voy más allá. Realmente yo utilizo la noción del follar porque es mi condición de ser sexuado. Con lo cual, cada vez que uso mi sexualidad, me estoy haciendo una pregunta esencial que es, ¿quién soy yo? Eso es muy gordo. Es decir, es muy importante. Claro que sientes placer, claro que quieres comunicar, claro que también el sexo en un momento dado sirve para reproducirse. Afortunadamente ya no solo sirve para reproducirse, pero detrás de todo esto, como detrás del deseo, que es un concepto maravilloso y complejísimo, hay un más allá. Cada vez que uso la noción del follar, estoy haciéndome la pregunta de ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Porque es nuestra condición. Soy un ser sexuado. Cuando pongo en práctica el ser sexuado, estoy poniendo en práctica o estoy haciéndome la pregunta, aunque sea implícitamente, ¿quién soy yo? Es ontología pura, es apasionante. Es decir, cuando la gente me dice, ay, eso de la sexología, siempre hablar de lo mismo, el Kama Sutra, las posturas, digo, pero no habéis entendido nada. Si yo nunca he hablado del Kama Sutra en mi vida, he escrito sobre el Kama Sutra, pero en consulta con mis pacientes, ¿para qué voy a hablar de postura? Claro, si me hacen la pregunta puntualmente, pero no toco esto, porque eso es lo de menos. También en tu libro y también en la charla, en realidad deciros que la primera charla, si no recuerdo mal, la primera charla de todas hace 2 años, ahora hará 2 años, fue contigo. Fue contigo Con David, con- sí, sí. y recuerdo que en esa charla contabas y también cuentas en tus libros, ¿no? Con el diario de una ninfómana, ¿no? Como de alguna forma, supongo que en esa búsqueda de quién eres tú, ¿no? Llegas al punto dices que te rompiste, ¿no? Que te rompiste y para saber de qué estabas hecha. A mí esto me ha Sí, impresionado mucho, ¿no? Y entonces le preguntaría, no a la Valerie del 2003 del diario de una ninfómana, sino a la de ahora, me gustaría saber si has encontrado tus límites, si sabes cuáles son. no, mis límites aparecerán cuando me muera. Es que claro, límite, hombre, entiendo perfectamente que es muy exagerada la respuesta, pero lo hago a propósito, porque cuando digo mis límites empiezan donde acabo yo. Estoy diciendo que en el fondo, como somos los seres sexuados, y nuestra sexualidad es dinámica, es decir, está siempre en movimiento. Puedes tener a la fecha de hoy unos límites y pasado un tiempo otros. Es decir, que no, es algo que no es inamovible, sino que es como el lenguaje en el fondo, evoluciona. ¿Qué está pasando ahora con el lenguaje? Ahora que si quitamos la tilde, si la añadimos ahí o si ahora escribo guión y ya me elimina automáticamente el procesador de texto la tilde en la O. Me pone muy nerviosa, pero me estoy adaptando, ¿no? Si vivías en Brasil en el 75, se hizo una reforma total del alfabeto y de la gramática y que habla portugués. Es decir, bueno, somos en constancia movimiento, perdón. Si hago faltas, lo siento, es que cuanto más pasa el tiempo, más cansada y más me sale el francés y los barbarismos. Bienvenido Entonces, al barbarismo. claro, cuando utilizo en el fondo esta frase tremendamente irónica de que mis límites empiezan donde acabo yo, estoy refiriéndome a esta dinámica que es el ser.
el estar anclado en un pensamiento, en una práctica sexual, que también es respetable, pero es una pena porque te pierdes una riqueza impresionante. Pasa lo mismo con el lenguaje. Por eso quise aprender muchos idiomas y por eso quise viajar mucho. Es decir, ahora estoy viendo, no tiene nada, no viene a cuenta, pero estoy viendo una serie maravillosa que tiene lugar en, en, en la India, se llama Delhi Police. Os la recomiendo. Es alucinante. Primero que tiene lugar, es un hecho real, y luego, claro, para algunas personas puede resultar de cachondeo porque la policía funciona de una manera que es impensable para nosotros. Pero también esta cultura es tan enriquecedora, es decir, y me encanta meterme en series así y saber sobre sexualidad japonesa y saber sobre, es decir, tenemos que abrir, somos seres eróticos, es decir, somos seres abiertos, hay una apertura erótica, cosa que me temo que se está perdiendo con la COVID-19 y me da muchísimo miedo y no quiero ser pesimista. Pero lo que estamos haciendo ahora mismo, Nuria, y todos y todas las participantes y los participantes, es que eh, no, sí, estamos en contacto, virtualmente, en contacto. No sé, hay algo, usted está viendo la pantalla de Alfonso. Alfonso, querido, Así, ¿qué te ha pasado y por qué Alfonso se ha metido en mi cámara? ¿Se me ve? Espera, porque es que yo veo Zoom, Zoom Phone, pero, a ver, perdón, mostrar video en cuadrícula, no que sé, pero ¿por qué me pone preferencias enviadas? Estoy dentro de Alfonso. sí. Y para el ser erótico. El ser erótico, no sé, mientras se me vea no hay problemas, pero curiosamente yo no puedo Tampoco puedo. eh, intercambiar con pantalla compartida con vídeo. No sé, perdona. A ver. Ahora, Ay, no sé, yo no he tocado nada, no sé, Alfonso, no jodas. solo. Mira, preguntan. Pobre, no, quería solamente acabar esto. Sí, dime, dime. El ser erótico es el estar con el otro, no necesariamente físicamente, pero el poder compartir con el otro, el ser, el tener que ver con el otro. Eh, Nos han quitado una parte de nuestro ser erótico a través de la virtualidad, porque nos tenemos que adaptar a estos nuevos tiempos. Y temo, y me da un pavor atroz, que más adelante, cuando se resuelva, ojalá pronto, haya cierta fractura del ser erótico. Yo no puedo existir sin el otro. Pero no solamente virtualmente, ya vemos los estragos que ha hecho en los jóvenes que se encierran en Japón y que solamente tienen contactos virtuales. Son asociales totalmente, totalmente. Una cosa es ver una cara y hablar y otra cosa es el tocar, el estar en contacto. Perdón, ¿ves cómo me enrollo? No, sí, justamente son unas cosas de las que quería hablar contigo, ¿no? Porque efectivamente, y lo comentábamos antes, ¿no? Ese contacto, pero no el contacto de tener el contacto con la gente, sino el contacto físico, ese tocar de verdad, ¿no? Eso que sí, que sería la sexualidad, ¿no? El tocar y ser tocada, ¿no? Em, Más allá de la genitalidad, no estoy hablando de genitalidad. Totalmente, ¿no? Y desde la perspectiva que dices tú, que me gusta mucho, ¿no? De estos límites no están, ¿no? Porque son cambiantes, porque la sexualidad es infinita, porque ni nos imaginamos lo que podemos llegar a vivir, a sentir, a conectar con la sexualidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero claro, ¿cómo nos reformulamos la sexualidad en tiempos de COVID? Ah, buena pregunta.
Mira, yo no he escrito un libro sobre el tema todavía porque todavía no tengo las respuestas, que si no lo hubiese hecho. Ya lo veo. Sí, estoy apuntando un montón de cosas. Primero, no sabemos contra lo que nos estamos enfrentando. Uno. Y si lo saben algunos, no nos lo dicen. Dos. Claro, se ha hablado hasta la saciedad de la sexualidad durante la COVID-19. Se ha hecho unos especiales. Al final se repite una y otra vez lo mismo. Es decir, si estás con tu pareja, perfecto. Si, bueno, leía el otro día en Twitter, vale como situación excepcional el ir a ver a la amante o al amante. Bueno, claro, con el toque de queda, ¿no? Eh, yo diría que cuidado con esto, aunque sea una broma, cuidado. Es decir, Mm. antes era más fácil mantener relaciones sexuales, ahora no mantener relaciones sexuales así con cualquiera. Te tienes que cuidar, pero te tienes que cuidar a ti, pero no desde un punto de vista egoísta, sino para proteger a los tuyos y a los demás, ¿no? Entonces, cuidado. Eh, Perdona un segundo, Valeria. sí, Y aquí importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas que no tienen solo una relación, ¿no? Que tienen diferentes relaciones, sí, relaciones sexoafectivas con todo el compromiso que hay ahí, pero no conviven, ¿no? exacto. Personas que no conviven simplemente, tan sencillamente como que no conviven bueno, con uno de sus vínculos, porque en realidad al final, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con esta cosa que le damos tanto peso a la pareja ¿no? Y el por qué, ¿no? O sea, al final, ¿con quién me confino? O sea, me parece casi un espacio de debate interno tremendo, ¿no? O sea, en sí. Es un gran tema a tratar. Por ejemplo, hablando de parejas abiertas, del poliamor, etcétera. Aunque yo, siempre, además, la gente que me conoce lo sabe, ¿no? Siempre el poliamor me parece en sus planteamientos eh, éticamente maravilloso, pero en la práctica, pues difícil, una utopía. Eh, pero eso es mi punto de vista. Ojalá pudiera amar y convivir con varias personas a la vez con la misma jerarquía para uno, una u otro u otra. El problema del amor, fíjate cómo pasamos de un tema a otro. El problema del amor es que es jerárquico. ¿En qué sentido? Pásalo, pues que, ¿por qué estoy con una persona y no con otra? ¿No? Pues porque le prefiero a él o a ella. O quizás me ha cogido así, es que claro, también es que realmente el tema del COVID yo creo que nos plantea muchas preguntas, ¿no? En algunos casos habrán personas que habrán escogido y en otros casos habrá personas que no habrán podido ni escoger, ¿no? Quizás su relación principal, si hablamos de jerarquías, a lo mejor está en Madrid y ahí no ha habido la posibilidad de ir hasta allí o sea, realmente creo que nos plantea muchos retos la situación actual. Y bueno, algunos tienen que ver con el futuro de las relaciones, ¿no? Y otros con esta cosa que hablábamos, ¿no? Del contacto, el contacto, el tocar y dejarse ser tocada, ¿no? O sea, Claro, ¿dónde queda eso? yo tengo una amiga que tiene su gran amor en Barcelona y ella está en Madrid. Y es terrible, terrible. Porque, bueno, dices, vale, pues hagamos sexting, hagamos un Skype, hagamos, sí, sí, perfecto, vale, muy bien. Y es como la censura, ¿no? Nos volvemos más creativos en sexualidad. Eso sí. Vale, sí. Pero mira, yo soy todo lo creativa que tú quieras, Nuria, pero estoy harta. Es decir, que si quiero ir por ahí porque tengo una relación abierta, por mucho que ponga un Skype, por mucho, me parece fantástico, muy bien, pero Dios, es que
Y repito, no hablo de genitalidad, ¿eh? No, no, está claro. Porque claro, cuando hablamos de la noción del follar, la gente asocia esto a las tuberías, como digo yo. Las tuberías, es decir, los genitales, que es una pequeña parte del sexo, mínima. Las tuberías están para lo que están, pero, vamos, el sexo muchísimo más amplio, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, no estoy hablando de, bueno, estoy harta del Skype o del sexting o de los mensajitos porque no puedo tener genitalidad con otra persona. No se trata de esto. Se trata de poder, pues, ampliar mi paisaje erótico, que va más allá de estas tuberías, ¿no? Y que no puedo hacer, porque hay una pantalla, porque hay un dispositivo que decía Foucault, los dispositivos. Y el dispositivo, que lo quieras o no, nunca va a reemplazar eh, lo, que, lo que somos. Necesitamos del otro absolutamente, urgentemente. Totalmente, ¿no? Hablabas en tu libro de Sexo 4.0 de que los vínculos desaparecen en favor de los contactos también, ¿no? No sé si me Sí, bueno, es que, claro, eso es absolutamente otra. importantísimo, pero eso pasaba antes de la COVID-19. Es decir, tú cogías, y hablo de parejas, pero ojo, yo no hago nunca una apología de la pareja, hablo siempre una apología del entendimiento en la pareja, que hay un matiz muy grande. Es decir, cuando explico que el amor es jerarquía, el amor es ética, eh, y una pareja, pues, según la escala de valores de cada uno, aunque no crea en ella, porque tarde o temprano se va al carajo, lo digo por experiencia y por todos los ejemplos ahora lo llamamos poliamor, pero el poliamor existe desde que existe el ser humano y ha sido un fracaso total. Ahora lo admiro, me parece genial éticamente el planteamiento, perfecto, pero hay jerarquía, lo siento mucho, he visto que había en el chat no creo que haya jerarquía, pues mira, el que dice amo a todo el mundo no ama a nadie. Y os voy a dar un ejemplo, el psicópata ama a todo el mundo porque no ama a nadie, solo a sí mismo, y es así, el que dice nos amamos todos por igual, ni a los hijos se les ama por igual. Lo que pasa es que nadie lo dice, siempre hay un preferido. Pero claro, una madre decir, no, mi preferido, no, nadie lo va a decir, porque es políticamente incorrecto. Pero eso es mi opinión, me repito, siempre intentando argumentar y obviamente la gente tiene todo el derecho a pensar lo que le da la gana. Pero os recomiendo, por cierto, el gran filósofo del amor es Alain Badiou, que escribió un ensayo maravilloso. Es pequeño, puede ser un poquito denso, pero se llama Elogio del Amor. Ujú. Y es, bueno, lo recomiendo en parejas muy abiertas, en parejas poliamorosas, etcétera, etcétera, porque realmente, no para que cambien de idea, sino para que reflexionen sobre lo que es el amor, porque todo el mundo dice el amor, no, el amor, la gente no tiene ni idea de lo que es el amor. El amor es un culto ya de entrada. Es No una. es un acto culto, es algo que se va construyendo poco a poco. Es decir, una vez que haya, es como ir al teatro y saber apreciarlo. Y aunque pues no te haya gustado la función, no por ello dejar de ir al teatro, sino decir la próxima a lo mejor será mejor. Mm. Es un acto culto. El amor, estas apps absolutamente impresentables, digo impresentables porque son muy buenas en el sentido para encontrar, y luego vuelvo al contacto del vínculo porque me parece muy interesante. Bueno, de hecho, va un poco en este sentido. Estas apps para ligar tienen la gran mayoría un eslogan que es encuentra el amor con facilidad, Exacto. sin esfuerzo. Así, ¿no? No, no, pero hay que demandarles, por Dios.
totalmente, ¿no? Existe, Porque, ¿cómo se pueden plantear que exista, ¿no? Un no, amor. no, pero es que tú no encuentras el amor a través de una app. Encuentras un rollo de una noche, encuentras una persona que te encanta y de la que te enamoras, por supuesto, pero decir encuentra el amor sin esfuerzo me parece absolutamente ridículo y no haber entendido la mayor. Mm. Y no haber entendido la mayor. El amor es tremendamente complicado. Sí, el amor es tremendamente complicado y se ha hecho mucho mal el nombre del amor, también esto es verdad. Y a la vez sí que es cierto que es un motor, pero necesita ser cultivado, eso está clarísimo, ¿no? Sin esfuerzo no existe, al menos para mí, yo no lo entiendo así. No, por supuesto, de la misma manera que se tiene que trabajar el deseo permanentemente. Es Hay decir, deseo. claro, mucha gente dice, no, he perdido el deseo, pero ¿qué vas a perder el deseo si es el motor de tu esencia, querida o querido? Es que es que, vamos, otro, no que no fue amante mío, pero Spinoza lo decía. Es que, vamos a ver, cuando llegas a cierta edad, ¿sabes? Esta gente muy viejita, muy viejita, muy viejita, y dices, abuela, abuelo, ¿qué deseas ahora? Dices, ¿sabes qué, hija? Ya no deseo nada, porque ya está al final de su vida. El deseo nunca desaparece. Y tú lo sabes, Nuria, como terapeuta. Hay que trabajarlo. Y hay terapeutas que están aquí también hoy. Hay que trabajarlo. Se queda en letargo, pero es como el ejemplo de siempre, es como el apetito, ¿no? Y como el estómago. Si yo no le doy de comer, mi estómago se va ensanchando poco a poco, así se dice. Sí, ensanchando, ¿no? Sí, bueno, sería Sí. ensanchando, sería Ah, así. no, perdón, ensanchar es al revés. Sí. Se va haciendo cada vez más pequeño y no hay quien luego te ponga algo en la boca para que te lo comas. Bueno, pues es lo mismo, es decir, eh, tienes que trabajar el deseo permanentemente para que pues esté siempre activo. Para volver al tema del vínculo, el contacto, eh, me ha llamado siempre mucho la atención, pues cuando salgo y veo, cuando salía, porque ya no salgo, eh, cuando salía y veía a las parejas mirando el móvil y no hablaban. Y me daba muchísima tristeza porque estaban privilegiando el contacto más lejano en contra del vínculo. Una cosa es tener un contacto, otra cosa es tener un vínculo afectivo, ¿no? De cualquier tipo. Este vínculo afectivo que está a tu lado, Nuria, pues no le haces caso y estás con el WhatsApp y la app. Y Quizás, es cada vez más. quizás también en este momento, ¿no? Con lo que estamos pasando, con lo que estamos viviendo y no sabemos, como has dicho antes, ¿no? Qué es lo que continuaremos viviendo, no sabemos ni a qué nos enfrentamos, ¿no? Pero quizás no he hecho una lanza positiva, ¿no? A todas esas parejas o relaciones, me es igual, ¿no? Que amistades, me es igual que estuvieran en ese momento. Yo creo que ahora somos más conscientes de la necesidad de ese contacto real, ¿no? Y no sé, no quiero pensar que no estaremos tan idiotizados mirando el móvil, no lo sé. Pero antes de esto, hay una pregunta que te quiero hacer y falta muy poquito para que empiece el turno de preguntas de las personas que están aquí. Y ¿En yo serio? quiero hacer. A ver. Mira, estaba pensando hoy en la charla, ¿no? Y pensaba, ostras, ¿no? Em, ¿Cuáles son las cosas de actualidad, ¿no? Porque al final, si yo que he ido leyendo tus libros, ¿no? Es como que siento que ¿no? Vas actualizando todo ¿no? Y es como que, pero pensaba, bueno, tengo la oportunidad de preguntarle a Valeria alguna cosa, ¿no? Y obviamente me venía el tema de la COVID, ¿no? Y me venía también el tema de las modas, ¿no? Las modas que aparecen en sexualidad. En su momento me acuerdo que fue el 50 sombras de Grey y el BDSM y ahí de repente pareció como un super boom, ¿no? Y este año han sido los succionadores. Y, y digo, bueno, no sé, me gustaría saber qué tienes que decir de esto porque yo me impresiona.
Voy a decir varias cosas, buenas y malas. Em, ya he avisado antes, sería una malísima política. Tendría que no avisar de lo que voy a decir. Tendría que empezar a hablar y luego que cada uno, qué horror. Eh, los, yo digo mal llamados succionadores, no me gusta para nada la palabra porque parece que es un... Bueno, primero la marca para la que trabajo no succiona nada, sino que trabaja con ondas sónicas. Eso es la nota de merchandising que estoy haciendo ahora mismo. Lo siento mucho, pero es que me lo has puesto en bandeja de plata. Entonces no succiona, lo cual es muy bueno porque pues es una herramienta que no irrita el clítoris, ¿de acuerdo? Eh, eh, pero bueno, yo lo llamo masajeador, pero bueno, para que todo el mundo lo entienda, succionador, da igual. Es una gran herramienta para descubrir exactamente dónde está tu clítoris, porque todavía a la fecha de hoy me vienen a ver mujeres que cuando les hago la pregunta me dicen, mi clítoris está entrando a la izquierda. ¿En serio? Sí. Y no estoy hablando de una persona ignorante que no tenga estudios. Estoy hablando, en este caso, una mujer abogada de 45 años. Bien, pero así. Eh, claro, estamos hablando, el succionador de clítoris nos permite volver a poner de moda y volver a redescubrir por enésima vez, ¿sí? Lo que es el órgano de placer por excelencia de la mujer, que no tiene nada más ni nada menos la función que dar placer. No existe en el cuerpo femenino ningún órgano que no tenga, que puede ser efectivamente una zona erógena, pero también tiene otra función. El clítoris no. Su única, Entonces, perdona, Nuria. esto que su única función es el único órgano del cuerpo, que la única función es dar placer, ¿no? Sí, aunque ahora estoy leyendo bastante sobre algunas pruebas que han hecho unos científicos que me resultan tremendamente interesantes, pero a lo mejor esto eh, podría ser una investigación por mi parte más adelante eh, sobre otra función del clítoris, que sería la bomba. ¡Tatachán! Tachan, tachan. Pero en fin, que estos succionadores ayudan muy bien a descubrir la anatomía femenina. No nos olvidemos que en nuestras tuberías, para retomar la metáfora un poco bruta, pues no está tan a la mano, nunca mejor dicho, que la genitalidad masculina, ¿no? Con lo cual necesitamos pues tocarnos mucho, probar, mirarnos con un espejo. Poca gente se mira la vulva con un espejo, por ejemplo, y no sabe para qué sirve esto ni lo otro. Entonces el succionador ha permitido esto y ha sido un boom porque es tremendamente eficaz, incluso porque se ha convertido también en una herramienta terapéutica para los sexólogos, Sí, yo porque es que lo es. de hecho lo he recomendado, ¿no? Y ha funcionado. Para mí una de las cosas más importantes, no sé cómo lo verás tú, ¿no? Pero, o sea, como más allá del clítoris mismo, ¿no? Y de la anatomía, que también, otra vez más, ¿no? Visibilizar el placer femenino, ¿no? Por supuesto, a eso iba a llegar también. Es decir, para mí lo más importante, primero la mujer y su propio placer, descubrimiento. Luego, visibilizar eh, la sexualidad de la mujer y la masturbación femenina. Exacto. La semana pasada hice un Zoom para prensa sobre un nuevo objeto de placer del Elo y hablábamos del placer y de la sexualidad femenina en el cine. La sexualidad femenina
siempre ha sido pues, subordinada al placer masculino. Es decir, en las películas convencionales, pues es un besito y luego directamente penetración. Y, oh, maravilla, en general, pues, siempre es una elipsis, ¿no? Una anécdota, y cuando hay un orgasmo por parte del hombre, la mujer también tiene un orgasmo a la vez, porque es simultáneo, por supuesto, tiene que ser así. Ficción, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces siempre hemos pues adherido el placer femenino como un elemento menos importante, pero siempre dependiendo del placer masculino. Y es tremendamente interesante también poder hablar de esto a través del cine. Soy una gran cinéfila, me encanta cada vez que veo una serie, una película, analizar un poco las relaciones, sobre todo cuando son sexuales. Pero en general, cuando son sexuales, la sexualidad femenina es más una anécdota que otra cosa. Yeah. Siempre depende del hombre, siempre es coitocéntrica, aparecen pocos juguetes en... Falocéntrica también, ¿no? ¿Cómo? Falocéntrica también, ¿no? Claro, claro. ¿Te acuerdas? Hace 2 años David me dijo, en tu libro Sexo 4.0 dices, ¿para qué tener un pene si puedo tener un falo? Fíjate. Es decir, también ahí iba la parte un poco ya crítica que, 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 que me permito pues, explicar. Sabiendo esto, la mujer se ha convertido en un gran nicho de mercado. Vamos a decir las cosas como son. Y me parece legítimo, lícito, no solamente para la industria de juguetes para adultos, a través de los succionadores de clítoris, sino para muchísimas otros servicios. Ya es hora, estando en la cuarta ola del feminismo, creo, pero no nos olvidemos que vivimos en un sistema en el que, pues, ante todo, estamos buscando nichos de mercado para vender. Esto es de cajón. Quien diga lo contrario es que está mintiendo. Bueno, luego, es cierto que la mujer, por otra parte, desde hace unos años atrás, ha ganado relevancia en muchos ámbitos socioculturales, con lo cual ya se la está tomando más en cuenta que nunca. No solamente hablo de sexualidad, hablo de todo, ¿no? Por mucho que se diga que todavía hay mucho que hacer, por supuesto, siempre habrá algo que hacer. Nunca vamos a tener, creo yo, me gustaría equivocarme, nunca vamos a tener un tema ya cerrado. Siempre habrá una lucha en el papel, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, visibilización de la masturbación femenina, que ya está bien. Parece que el hombre... Hay otra frase que repito mucho, que siempre hemos... el deseo masculino siempre ha sido naturalmente explicable y el deseo femenino culturalmente depravado. Yo creo que con esta frase lo digo absolutamente todo, he intentado siempre que fuera contundente, porque todavía lo creo. A pesar de que están cambiando las cosas, todavía lo creo. Sí. Yo también. Y al mismo tiempo, también o sea, como yendo al otro extremo, no sé si lo verás así, ¿no? Intento como ligarlo con esta idea que dices de que hemos pasado de una sexualidad o de un modelo sexual moralista, ¿no? A un modelo sexual, bueno, hipersexualizado, ¿no? Que cuidado con esto también, ¿no? O sea, tú lo explicas en tu libro y me parece muy interesante, ¿no? Este deber como que estamos obligados también, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, ¿no? Ahora parece que hay casi una obligación de eyacular, tampoco me gusta esta palabra, ¿no? Pero de eyacular, ¿no? O sea, como cuidado a ir al otro lado, ¿no? O sea, como buscando este lugar, ¿no?
no El nicho de mercado, mira, no sabemos lo que es un orgasmo, no sabemos lo que es un orgasmo. Podemos encontrar metáforas para explicar lo que es un orgasmo, pero no sabemos lo que es un orgasmo. No hay nada más complicado que escribir lo que es un orgasmo, porque es inefable. Y entonces ahora te vienen a vender talleres del squirting y de la eyaculación femenina, porque antes era el squirting o la eyaculación femenina. Ahora, cuidado, no vayas a mezclar el squirting con la eyaculación femenina, que no es lo mismo. Es decir, luego aparece el petting, el pegging, el bad sex, el chemsex, etcétera, etcétera, etcétera. Son neologismos, por Dios. No se ha inventado nada nuevo. Es importante recalcar esto. Lo único que se está haciendo es gatopardismo. Vale. Es decir, imagínate ¿cómo se llama? Una publicidad en la tele de, lejía para limpiar la ropa, en un pack así a lo bruto. Ahora nos venden el mismo en capsulitas, Sí. 4 veces más caras, pero es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, eso es el gatopardismo. No hemos cambiado nada, todo se ha hecho ya. Si se hablaba del squirting y la eyaculación femenina, pero en la Grecia clásica, por Dios. Se ha hablado hasta la saciedad. Todavía no se sabe. Lo que me preocupa es que en el siglo XXI, ¿por qué? Ya me da igual que se sepa o no, pero ¿a quién le interesa que no se sepa? Yeah. Porque todavía no sabemos. Si tú le preguntas a cualquier científico, te dice, no sé, algunos te van a dar una explicación, otros otra, etcétera, etcétera. Pero la pregunta, creo, fundamental es, no el, ¿y eso qué es? ¿Qué significa tener una eyaculación? ¿De qué está hecha la eyaculación? Esto no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa y la pregunta fundamental es, ¿a quién le interesa que todavía no se sepa? Y sí, porque es extrañísimo, ¿no? Realmente, ¿cómo puede ser? Pero si el clítoris, fíjate, el clítoris, que tiene un nombre, kleitoris, que es griego, con lo cual ya se había descubierto en la Grecia clásica, se vuelve a perderse y reaparece en el siglo XVI y vuelve a perderse y reaparece con otro anatomista en el siglo XVIII. Dices, a ver, un momentito. Y hace apenas 7 años que tenemos una imagen en 3D. Fíjate, Nuria, hace 7 años aproximadamente que tenemos una imagen en 3D gracias a unos investigadores y médicos franceses del clítoris. ¿Tampoco? Claro, en 1998 aparece una uróloga canadiense que consigue una resonancia magnética del clítoris. La primera resonancia magnética de clítoris. En 1998, hace 4 telediarios. Sí, eso sí que lo sabía, pero no sabía que la imagen en 3D hace solo 7 años. Hace solo 7 años, a través de 2 investigadores franceses. Es extraño, ¿no? O sea, me venía también esta cosa como hablando de succionadores, ¿no? Como la sexualidad, ¿no? O como estos talleres de los que hablamos, ¿no? Han acabado como succionados, ¿no? Por el sistema neoliberal, totalmente de acuerdo. Y al mismo tiempo, ¿no? Cómo jugar con esto sin que haya un deber. Tienes que gozar a toda costa, ¿no? Tienes que tener una eyaculación a toda costa, tienes que, o sea, cómo reencontrarnos con nuestra sexualidad, ¿no? Cuando en realidad los imperativos sociales, ¿no? Están tan polarizados, ¿no? Cierto, cierto. Extraño. Siempre es... Perdón, Nuria, te he cortado. No, no, estás... No, lo que quiero decir es que aquí hay 2 cosas muy importantes. Al sexo siempre le hemos puesto medidas.
y hemos hecho un flaco favor al pobre concepto del sexo, porque cuando creas medidas, creas un montón de discapacitados, Mm. porque generar medidas es eso, generar medidas, encontrar la media. Entonces, en base a esto, pues empezamos a medirlo todo. La frecuencia de orgasmo, la cantidad de veces que hacemos el amor, llámalo como tú quieras. El, Si el clítoris es grande, pequeño, se dice que el clítoris es pequeño cuando no se tenía esta imagen en 3D o esta resonancia magnética, no se sabía que medía, que era una Y al revés y que medía 12, más o menos 12 centímetros. Bien. Por una parte, esto. Y luego, por otra parte, este imperativo de goce, que esto lo analizo mucho en Sexo 4.0, ya aparece en Antimanual de Sexo, pero realmente que es una expresión de Jacques Lacan, el psicoanalista francés. Jacques Lacan, estamos hablando de los años 70, ¿sabes? Es decir, que hay que ser un genio para en los años 70 ya empezar a hablar de esto. Hay que ser un tipo absolutamente extraordinario. Y si no, coge a Foucault. Foucault, que con su historia de la sexualidad en varios tomos, la primera creo que fue en el 76, si no me falla la memoria, que dice, la mejor manera de no hablar de sexo es sobreexponerlo. y al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Claro, y es lo que yo llego a llamar el discurso normativo del sexo. Es decir, mira, coge el sexo, imagínate una aguja y échale un montón de discurso, que sería el pajar. No vas a encontrar nunca la aguja, porque el pajar es tan ingente que llega un momento que ya, pues bueno, es que ya he perdido la aguja, que se ha echado tanto discurso encima del sexo que se habla de todo menos de sexo. Totalmente de acuerdo y sí, sí. Encontrar ese lugar es complicado, ¿no? Entre medio de estas dos polaridades. Yo estoy encantada de hablar contigo, pero la verdad Y yo me es que encanta porque sobre todo de lo que se trata no es, yo doy mi opinión, pero no poseo ninguna verdad. Solamente pienso, intento argumentar. Pero lo bonito es que la gente reflexione y que haya debate. sí, por eso digo que yo, claro, muy a gusto charlando contigo, pero realmente creo que ya es el momento de ir mirando las preguntas, ¿no? Porque la gente querrá preguntar y tenemos un ratito. Voy a mirar un poco qué es lo que hay aquí. Yo creo que lo puedo ver también. Nos faltan palabras cuando hablamos de sexualidad. ¿Cómo podríamos crearlas? El ser, y eso es un clásico del psicoanálisis, es lenguaje y sexo. Eh, bueno, se ha reducido tanto la noción del sexo que efectivamente, sí, claro que nos falta palabras, pero es que es más por un mal entendimiento del sexo, no por falta de lenguaje. Es un mal entendimiento del sexo, porque nos falta palabras para decir te quiero, no nos falta palabras. Pero en el caso del sexo, como se ha echado muchísimo discurso encima y curiosamente cada vez más neologismos anglosajones, curiosamente, pues llega un momento que vamos tirando de ahí y de allá, nos hacemos un batiburrillo y pagámonos. Yo creo que nos falta, sí nos falta y, y quizás frente a este imperativo de goce a toda costa de Jacques Lacan, también está la otra parte, ¿no? Pero con las redes sociales
y la falta de bibliotecario en esta gran biblioteca que es Internet, pues es complicado hablar de sexo, es muy complicado, porque prevalece más la cantidad de información que la calidad de la información. Totalmente, ¿no? Y además, bueno, sí, totalmente. No añado. ¿Cómo podemos evitar esa fractura erótica de la que hablábamos con el confinamiento? Jo, si tuviera la solución. Yo tampoco la tengo. Es complicado. También hay una cosa interesante que adoro de Zoom o de lo virtual, que lo virtual he hecho un poco una crítica, pero también tiene algo muy bueno. Eso es cosas Por buenas. ejemplo, si tú y yo, Nuria, estuviéramos ahora teniendo este debate en la tele, no podríamos hablar como estamos hablando, no por censura ni mucho menos, aunque también, por mucho supuesto progresismo que se dice que haya, porque es una falacia para mí. Eh, pero sobre todo porque no tendríamos tiempo y porque tendríamos que tener una respuesta a todo. Mm, Sin embargo, cuando yo no tengo una respuesta, pues lo digo claramente. mm, Y alguna vez en la tele me han dicho, no, no, búscate una respuesta. Pues no la tengo, mm. no la tengo. Ahora mismo la única herramienta que veo es el estar con los nuestros, los más cercanos, sabiendo que no nos vamos a contagiar, obviamente, porque sabemos, porque hemos hecho los test, etcétera, etcétera. El tener aún, a pesar de que no sea en persona, el máximo contacto posible a través de lo virtual, a través del teléfono, a través de todos estos dispositivos que están y estas herramientas que están a nuestra disposición. De momento es la única solución, es decir, a pesar de haber criticado las redes, lo virtual, etcétera, etcétera, no deja de ser una maravillosa herramienta para seguir estando en contacto, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cómo no caer en esta fractura erótica porque no nos podemos tocar? No tengo respuesta. Si ya no saben ni siquiera los científicos qué va a pasar pasado mañana con la COVID, ¿cómo lo voy a saber yo qué va a pasar Sí. con la posible fractura o no del ser erótico? No lo sé. Totalmente. Y mira, me gustaría hacer un apunte. Hace poco fui a la tele y Ujú. antes de ir a la tele, hablé pues con la chica de producción y tal, ¿no? Y le dije, oye, mira, ¿no? Yo iba como antropóloga, yo soy antropóloga, pero hace muchos años que hice la carrera, hace ya 20 años, y le dije, mira, si me hacéis muchas preguntas de antropología, la verdad, yo ya no estoy en esta, ¿no? Ahora me dedico a la sexología y tal. Y me dijo, bueno, si no sé, y le dije, si no sé algo, diré que no sé algo, ¿no? Claro. Y entonces me dijo, ¿sabes que con los años que llevo, es que no sé, es que me parece interesante, me dijo, ¿sabes que con los años que llevo en la televisión nunca me ha planteado esto un hombre? Siempre me lo planteáis mujeres. O sea, la cosa esta de reconocer y decir, mira, pues para esto no tengo una respuesta, ¿no? O sea, me parece interesante desde aquí también, ¿no? Cómo nos atraviesa otra vez, ¿no? El género. Como que no tenemos miedo a la hora, como que no ponen, digamos, en peligro nuestra condición de ser mujer el reconocer una serie de cosas. A eso te refieres, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo puede ser que no se cuestione esto un hombre, ¿no? Que no lo plantee, ¿no? Que no, no sé, me Pero pareció. Nuria, perdona que haga un inciso, yo creo que ha exagerado un poco la señora antropóloga, porque he conocido hombres que también han dicho esto, es decir, el generalizar a mí me parece tremendamente, por parte de esta señora, no por parte tuya, ¿eh? Ella lo decía desde su experiencia, decía, sabes que siempre, o sea, que siempre cuando recibo esto yo os tengo que calmar y decir que no pasa nada y tal y cual, siempre sois mujeres. Y me pareció significativo, me pareció significativo. Bueno, en fin, Hay de todo, Nuria, es decir, atribuir esto solamente a un género me parece un tanto tirado por los pelos. Conozco un montón de gente en la tele, mi pareja, el primero,
que ha dicho, bueno, vamos a ver, es que cuando le han hecho una pregunta ha dicho, no tengo respuesta para ello, Qué bien, ¿sabes? importante. Y es un hombre, quiero decir, y hay más, es decir, un grupo de amigos míos que sí, que trabajan mucho con el pensamiento y que cuando no tienen una respuesta, además, siempre dicen lo mismo. Y también es una frase que recojo, es decir, mientras las preguntas liberan, las respuestas allenan, ¿no? Y yo creo que es una magnífica frase que utilizar la próxima vez que te pidan, por favor, invéntate una pregunta, una respuesta, perdona. Continúo preguntándote cositas, ¿sí? ¿Las personas asexuales cómo encajan en esta visión de trabajar el deseo? Pero es que una persona asexual, eh, a ver, porque yo he tenido muchos problemas con Sexo 4.0, tengo que decirlo, porque la gente, cuando he hablado de la asexualidad, se me ha echado encima. Yo no he negado que haya personas que no quieran pues poner en práctica su sexualidad o, o para siempre o en un momento dado. Lo que yo he dicho es que el tema del deseo, lo que se olvidan las personas, es que asexuales, que no me gusta la palabra porque es errónea, porque es negar su condición de sexuados. Una cosa, acordémonos de lo que dije antes, una cosa es el sexo, que sería la persona, y otra cosa es la sexualidad, que sería la personalidad. Ujú. Entonces, una persona asexual, para repetir la palabra que no me gusta, tiene sexo, es un ser sexuado. Y lo que olvidan es que, claro que tienen deseo, otra cosa es poner en práctica la sexualidad. ¿Y sabes por qué tienen deseo, Nuria? Porque muchas personas desean no desear. Desean no desear. Claro. Es el motor de nuestra esencia. Cualquier toma de decisión es un deseo en sí. Lo cual, si tú decides Ujú. no mantener relaciones sexuales porque el modelo de erotismo que te están vendiendo, y me parece absolutamente genial, me parece lícito, legítimo. La gran mayoría de estas personas, cuando dicen yo no voy a mantener relaciones sexuales, ni conmigo mismo, también las hay, que son muchísimo más drásticas, toman la decisión de no poner en práctica su sexualidad. Están deseando no desear, con lo cual el deseo siempre está. Si no hay deseo detrás, es que no son seres humanos, es que han muerto. Sí, ¿no? Y quizás aquí, ¿no? La importancia de ampliar la noción de sexualidad, ¿no? Porque al final es esto, ¿no? Como que lo podemos estar mirando como em, desde una genitalidad, desde un, ¿no? Y aquí Exacto, exacto. no negamos que exista esto, ¿no? Pero al final está en todo, ¿no? O sea, al menos mi noción de la sexualidad lo impregna absolutamente todo, ¿no? ¿Sabes cuál es el concepto del que nunca se habla en sexualidad? La ternura. Siempre hablamos de la genitalidad. Sí, que luego se puso de moda otra vez el petting, de tocarnos, así como cuando éramos adolescentes, encima de la ropa. Pero la ternura es sexualidad también. Y es un gran concepto que no se suele tocar nunca. Es decir, personas que se hacen llamar asexuales, muchas veces tienen estos momentos de ternura, la Sí. gran mayoría de las veces, Ujú. ¿sabes? Pero que no es para criticar, ni mucho menos, me parece muy legítimo. Es más, yo entiendo que haya mucha gente que no quiera, pues, mantener relaciones sexuales, renunciar a su sexualidad porque no se ven reflejados en un modelo de erotismo que es un modelo siempre que viene desde fuera, cuando es algo que tendría que salir desde dentro. Eso es el verdadero erotismo.
no que me vendan lo que tiene que ser erótico o lo que no. Solo cómo me siento yo con el concepto de lo que llamo lo erótico. Interesante. Voy a intentar ir leyendo cositas. ¿Cómo puede estarse reduciendo la noción del sexo en una sociedad cada vez más sexualizada? ¿Es esta hipersexualización? No, es que esta hipersexualización deja de lado una visión más integrativa del sexo. No he entendido el principio, yo no estoy reduciendo la ¿Cómo sexualidad. puede estarse reduciendo la noción del sexo en una sociedad cada vez más sexualizada? Es que no se entiende muy bien, no te he entendido muy bien. ¿Cómo puede estarse, perdona, ya lo veo, reduciendo la noción del sexo en una sociedad cada vez más sexualizada? Siempre se ha reducido, porque nunca hemos sabido lo que era el sexo. Siempre se ha reducido. Es decir, ahora, en los años 70, con el movimiento hippie, con Masters y Johnsons, cuando empiezan a estudiar la respuesta sexual humana, y con Freud, ya no te cuento, con el paroxismo histérico en la época victoriana, es decir, bueno, allí no había ni reducción de nada, allí no, el ser humano, el único que era sexuado era el hombre, la mujer no, vamos, era como un mueble, no tenía alma, la tenía que masturbar un psiquiatra cuando se ponía histérica. Me río para no llorar. Sí, sí, sí. Es decir, ¿cómo se puede estar reduciendo la noción del sexo en unas... La pregunta muy buena, ojo, porque nunca hemos sabido lo que es el sexo, y menos ahora. Claro, ¿no? Me venía también, ahora que hablábamos de Foucault, ¿no? Como todos estos, ¿no? Estos mecanismos, ¿no? Esta micropolítica, ¿no? Que está en todos lados y que no está y que no sabemos, ¿no? Y como al final, como, sí, ¿no? Ya no pasa a ser algo tan obvio, ¿no? Eh, Claro, claro. entonces, Fíjate que antes, bueno, hemos pasado de la sociedad de control, bueno, de la sociedad con Foucault cuando hablaba de los enfermos mentales y vagaban por las ciudades hasta que llegamos a la sociedad de control y los pusimos en manicomios. Pues hemos hecho lo mismo con el sexo, es decir, que hemos empezado pues para controlar el sexo en este caso, hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Así no sale algo sustancial de este discurso. Y lo que se ha generado y lo que es tremendamente peligroso es que se generaron, yo siempre comparo los tópicos a unos eslabones de una gran cadena, ¿no? Así, atados de manera muy férrea. Cuanto más tópicos se van repitiendo una y otra vez y otra vez y otra vez, más verdaderos se vuelven. Y esto es que es así y más calan en la mente colectiva. Y luego vete tú, Nuria, a intentar romperlos, mm. que es lo que intenté hacer también en Antimanual de Sexo. Lo que iba a decir, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Lo importante que es el antimanual, ¿no? Y que para mí me gusta mucho saber que es un libro de referencia, porque también lo es para mí, totalmente. Mira, me parece Gracias, Nuria. me parece muy interesante la pregunta que hace Sandra. Yo sé que para ti hay una ironía y un sarcasmo cuando hablas de ninfomanía, ¿sí? Y cuando le pones el título a tu libro Diario de una ninfómana, ¿no? Que es el libro que te dio a conocer. Dice, ¿qué queda de ninfómana en Valeritas de hoy? ¿Te hubieras imaginado entonces en tu lugar actual? No hay nada de infomana. Hay una mujer que siempre ha deseado que los hombres no le controlen su sexualidad. Punto. La palabra ninfómana
la palabra fresca, la palabra puta, la palabra zorra, son descalificativos para que es una amenaza hacia la mujer que quiere vivir su sexualidad de manera absolutamente libre, diciendo, cuidado, cuidado. Como te desmadres en tu deseo, aquí estamos para recordarte quién eres. Por eso, tantas palabras peyorativas hacia una mujer que siempre ha querido vivir su sexualidad sin ningún tipo de problemas, ¿no? Entonces, Diario de una ninfómana es un título irónico, absolutamente acertadísimo, creo yo. Lo contemplé, pero realmente no salió al 100% de mí, sino de una gran amiga mía periodista que me dijo, te veo con un título así. Dije, Dios, sí, ahora, mañana estoy muerta, socialmente muerta. Nadie más va a querer hablar conmigo, pero para luchar contra los estigmas, lo que haga falta. Y por eso di la cara y por eso se llamó así el libro. Y, y es esto, es decir, ¿tú te crees que el señor Freud, que ojo, brillante, pero tú te crees que el señor Freud, padre del psicoanálisis, puede decir en su lecho de muerte, todavía no sé lo que desean las mujeres? Hombre, claro, porque el deseo femenino ha sido siempre el culpable de todos los males. Volvamos al Génesis. Totalmente. Eva, cojamos, ups, Alguien ha estornudado. salud, volvamos a la mitología griega. Helena de Troya es la responsable porque se enamora de París de la guerra de Troya. Pandora con su famosa, aunque la historia de Pandora se puede contar de dos maneras. Pandora con su famosa caja que abre, hay dos, pero hay una que prevalece, que es la famosa pues, apertura de la caja y desprende todos los males y, bueno, algo apocalíptico en el mundo. Cojamos a Madame Bovary, de Flaubert. También. Madame Bovary, bueno, casada con un pequeño burgués médico y ella quiere vivir una pasión absolutamente desenfrenada. Quiere, leo, porque todas o casi todas las sociedades, no, bueno, luego lo leemos. Madame Bovary, ¿qué pasa? Que se coge un amante y curiosamente acaba mal. Con todo esto, ¿qué estamos diciendo? Que detrás de las mujeres hay un peligro siempre. La mujer y su deseo, en este caso, su deseo erótico, es la culpable de todos los problemas que existen. Si hay una guerra que estalle, ¿a quién hay que buscar como responsable? A una mujer. Y acuñó Alejandro Dumas padre la famosa frase cherchez la femme, buscad a la mujer. Es decir, detrás de un conflicto siempre hay una mujer, siempre. Pero si lo vemos desde, desde siempre, desde siempre. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Como este deseo es peligroso, hay que controlarlo. Entonces, se ha controlado a través de la iglesia. Hemos pasado de la sotana luego a la bata blanca. Es decir, ha pasado de la iglesia, la religión, a la clínica. Pero la clínica de alguna manera también estaba controlando el deseo erótico. Por eso en esta época victoriana, las mujeres que manifiestan su deseo son unas histéricas. Entonces, las controlamos. Ahora, ¿cómo controlamos a la mujer? Ahí. Con calificativos peyorativos. Pero que siguen estando, ojo, siguen estando. Lo que pasa es que sí que es cierto que no siguen estando como un insulto cara a cara como antes solía pasar, sino que es más por lo bajini. Pero Sí. los veo cada día, recibo cada día insultos. Muchas mujeres que se han expuesto hablando de su sexualidad, pues han sido putas, zorras, frescas,
ninfómanas, etcétera, etcétera. Y es otra manera, a través del lenguaje, de controlar el deseo erótico femenino. Exacto, ¿no? Y también me venía, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo que comentabas antes de la hipersexualización también es una forma de control. También, Completamente. Es decir, vamos a ver, hipersexual en comparación con qué. Ya. Es decir, me vienen en consulta y me dicen, tengo el deseo hipoactivo. Digo, ¿para con qué? claro, A ver, tengo demasiado deseo sexual. Digo, sí, pero ¿en comparación con qué? Siempre utilizamos unos superlativos olvidándonos de que, bueno, vamos a estudiar cada caso. No, es que o me viene un hombre, por dar un ejemplo, o una mujer, da igual, mi pareja quiere hacerlo cada día, es un hipersexual. ¿Y por qué sacas esta conclusión de que es un hipersexual? Bueno, porque mi vecina lo hace una vez a la semana. Otra vez comparación, agravio comparativo, medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que genera son problemas sexuales donde solo hay circunstancias. Ni siquiera hay problemas ni dificultades. Hay circunstancias. Entonces, en lugar de decir, bueno, vamos a establecer qué entendemos por mucho, poco, hiper, hipo, pues ya enseguida nos autodiagnosticamos o esperamos que el terapeuta diagnostique, porque si no diagnosticas parece que eres un mal o una mala terapeuta. Es que el diagnóstico es algo, me lo decía unos amigos psicólogos clínicos y otros amigos que se están peleando de una manera muy vehemente contra el diagnóstico, amigos psiquiatras. que, Viene una persona, ¿no? ¿cómo? Qué bien, qué bien, ¿no? Poder empezar a poner en cuestión, ¿no? Los diagnósticos, ¿no? Cuánto mal esas Sí, y esa pero situación. se busca el diagnóstico a toda costa. Es decir, bueno, uy, si tiene esta actitud, entonces será, a ver un momento, No, es que y doctor, ¿qué tengo, no? También, ¿no? O sea, como que la persona también llega y te dice, ponle un título a lo mío, ¿no? claro, hombre, si te rompes la muñeca, vas al traumatólogo y te dice, tienes una fractura tal, tal cual, obviamente. Pero estamos hablando de la mente humana, ¿no? Es como decir, bueno, folla mucho, es un adicto al sexo, pero vamos a ver. Si la adicción al sexo no existe, señores y señoras, es un invento norteamericano. De estas clínicas de desintoxicación, ¿no? Pero específicamente para aquellos que se quieren redimir de una infidelidad y que dicen, bueno, como soy enfermo, es decir, por una parte, fíjate qué interesante es el modelo norteamericano. El modelo norteamericano te dice, eh, si tú no tienes éxito en la vida, es responsabilidad tuya. Porque tú puedes, si quieres, puedes. Y el que no consigue ser multimillonario, estoy exagerando mucho, pero es que es así, ¿eh? The American Dream es eso. Si tú no consigues tener éxito en la sociedad norteamericana, es porque no has sido lo suficientemente trabajador, responsable, etcétera, etcétera. Ahora, echas un kiki con la vecina, te pillan. Dice, pobrecito, no es su responsabilidad. Pongámoslo en una clínica de desintoxicación para gente adicta al sexo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Somos responsables o no somos responsables? Es decir, eso es el problema norteamericano que además está haciendo estragos en Europa porque lo estamos copiando. Lo estamos copiando cada vez más. Ya estamos copiando las palabras, pero incluso a nivel político, ya no solamente en la sexualidad. Es decir, a ver, un momentito, por favor. La adicción al sexo a mí me hace reír muchísimo porque cuando se empezó a hablar de ello, eh,
Bueno, pues primero que como sexóloga, y estarás seguramente de acuerdo conmigo, Nuria, el sexo no es adictivo, el alcohol no es adictivo, el juego no es adictivo. ¿Quién es adictivo? Es la psicología de una persona que hay detrás. Yo si entro en un bingo, no me hago adicta al juego, pues no me interesa, porque, bueno, yo tengo una personalidad muy adictiva, pero en otros temas. Y para bien, bueno, pero que quiero decir que no tengo una psicología adictiva al juego, pero el juego en sí no es adictivo. ¿Por qué hablamos del sexo como algo adictivo? Lo que estamos generando es nuevamente hacer del sexo un problema y no un valor. Y nosotros como terapeutas transmitimos valores, no problemas. Y sin embargo, la palabra sexo, la palabra sexual, etcétera, etcétera, siempre van adheridos a un problema, a un problema. Siempre. Cuando tendríamos, bueno, ya sabes, Nuria, lo que hace falta, educación sexual. Eso está claro. Pero educación sexual de verdad. Sí, sí, no salud sexual, que también, pero la salud sexual es una pequeña asignatura. Sí, sí, sí. Es una pequeña asignatura. Me apasiona. Valerie, bueno, hay un par de preguntas Sí, que son muy cortitas y creo que quizás podrías responder. sí. Por aquí por la serie que has dicho, ¿cómo se llama? La, La, la serie. No es una serie de sexo, ¿eh? Os aviso ya. Es un thriller. Se llama Delhi, Delhi como la ciudad en la India. Ujú, Police. vale, perfecto. Police es la palabra en inglés. Delhi Police. Está en una plataforma que últimamente ponía malas pelis, pero esta es maravillosa. Está en Netflix. Vale. ¿Y qué más? Ya, Bueno, ya veo que más o menos, disculpad a algunas personas que habéis hecho otras preguntas, pero que veo que son muy largas. Ya nos estamos, yo dije, claro, me quedaría aquí toda la vida, ¿no? Pero ya nos estamos alargando unos minutos. Yo agradecerte, Valerie, este rato que hemos compartido. Es un placer totalmente. el Eh, placer es mío, Nuria, de verdad. me Tú lo quedo, sabes. me quedo mucho con la frase esta de hacer del sexo un valor, no un problema. Me parece crucial, ¿no? Mm. Y ahí Que podemos ir más allá, porque luego yo voy y digo, es un valor problemático. Y entonces tendríamos que hablar, hacer otra charla sobre la transgresión, el interdicto, Georges Bataille, es el lo que, ¿no? erotismo. Ahí podemos Esa... hacer otra charla, ¿no? Y hablamos de Bataille, del interdicto, ¿no? Encantadísima, me apunto un bombardeo y estoy segura que David también. Muchísimas gracias, Valerie. No, gracias primero al cercle de sexualidad, a Nuria, a Genisa por la parte técnica, a David desde la maternidad, donde está con el pequeño Leo, pero sobre todo a todos y a todas los y las participantes, porque para mí es un auténtico placer, me encanta. A veces pincho mucho para que alguien me haga una pregunta, pero lo hago porque me apasiona, me apasiona. Carmen, como siempre, un verdadero placer. Carmen Requena, para todos. Un besito, de verdad, que es un placer, de verdad. Pues muchas gracias, Valerie, y muchas gracias también a todas las personas que habéis asistido. Recordaros que esto se enmarca dentro del ciclo de charlas de la formación en sexualidad integrativa, de la que Valerie es profesora y de la que aprendemos. De hecho, ella da un módulo súper, súper, súper interesante de gestión de la promiscuidad, pero lo dejamos ahí, ¿sí? Para... Yo supongo, Nuria, que aquí tienes unos cuantos y unas cuantas alumnas, ¿no? Que están.
Pero para la gente que no, que se lo está pensando, de verdad que es una formación maravillosa y sobre todo tiene un- una, un- unos docentes, me excluyó porque si no queda mal, No, eh, unos docentes tan humanistas, que se está perdiendo muchísimo. Así que de verdad no os lo penséis tanto, porque realmente esta formación vale la pena, mucho. sí. Muchísimas gracias, Valerie, gracias a todas las personas y bueno, hasta la próxima. Tenemos una pendiente, Valerie. Repetiremos. Tú sabes que me puedes contactar cuando quieras y dale un beso enorme de mi parte a David Barba, de verdad, con mucho, mucho amor. Y gracias a todos y a todas, de verdad, por vuestra paciencia